Y es que las pulseras de hilo con cuentas son una de las más apetecidas en la bisutería, y hoy les he traído este diseño que está súper fácil de hacer y que queda muy bonito y es perfecto para quienes apenas están aprendiendo. Yo soy Ana, me encanta tenerte por estos lados, y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. No siendo más, empecemos. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, en total 50 centímetros. Voy a doblarlo por la mitad y voy a afilar cada una de sus puntas. Eso lo voy a realizar con un encendedor, usando la parte de la llama de color azul, que es la que está más cercana a la parte metálica que tiene este encendedor. Voy a pasar el encendedor por la punta del hilo durante unos segundos, retiro, dejo que pasen otros segundos más, voy a girar mis dedos en la punta del hilo quemada y me debe de quedar una punta más o menos así. Puede quedar más larga o más corta dependiendo de cómo tú la necesites y del tiempo que la quemes. Puedes ensayar con otras hebras de hilo que te hayan quedado de otros proyectos hasta que aprendas a hacerlo y te quede bien. Teniendo ya el hilo listo, voy a tomar una piedra de ojo turco de 8 milímetros, esta es en color azul, la voy a insertar en uno de los extremos del hilo y la voy a llevar hasta el centro. Ahora voy a tomar dos balines de 3 milímetros en dorado y voy a insertar uno a cada lado del ojo turco. Estas son mostacillas o Shakira checas número 8. Yo las elegí en colores variados. Las voy a empezar a insertar por uno de los lados del hilo. Igualmente tú puedes combinar los colores que más te gusten o hacerla incluso de un solo color, que también va a quedar muy bonita. Quiero también aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, donde les estoy compartiendo información que también sé que va a ser de su interés y que les va a poder servir. Por allá los voy a estar esperando. En la parte de abajo del video, en la caja de descripción, están los links para que vayan y se unan. Ahora voy a acomodar las piedras para que queden en el centro. Este lado lo voy a dejar de más o menos 7 centímetros y voy a continuar haciendo lo mismo pero en el otro lado de la pulsera. Este tipo de diseños son perfectos para vender si tienes un emprendimiento, ya que puedes combinar este tipo de pulseras con otros estilos y vas a poder armar juegos o kit de ellas y así las vas a poder también vender. El arco total en el que voy a dejar la pulsera es de más o menos 14 centímetros. Ahora voy a unir las puntas de los hilos y voy a llevar todas las piedras a ubicarlas en el centro. Quedaría así, y en donde finaliza la última mostacilla de cada lado voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien, y eso va a ayudar para que las piedras entonces por allí no se vayan a salir. Ahora voy a alar cada extremo del hilo y esto ayuda para que no me vaya a quedar muy templado. Ahora, para darle un acabado más bonito, voy a tomar uno de los extremos del hilo y por allí voy a insertar 3 mostacillas en colores variados como ustedes prefieran. Luego, dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Luego corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Al momento de cortar vas a dejar más o menos de 1 a 2 milímetros y lo vas a quemar con el encendedor, y con ayuda de la parte metálica de este o con los dedos la vas a pegar nuevamente a la parte del nudo que ya tienes hecha. Y listo. Ahora este mismo procedimiento lo vamos a repetir en el otro extremo de la pulsera. Esto es para darle un acabado mucho más bonito. Y para cerrar la pulsera voy a hacerlo con la técnica del nudo franciscano o tipo barril. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas dejando una parte más larga y la ubico de esta manera en los hilos. La parte más larga la voy a enrollar a través de los hilos dando de 5 a 6 vueltas completas.
Cuando haya terminado voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar a través de esta argollita que se forma y voy a empezar a alar. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te explico esta técnica paso a paso, así como otras dos formas más de hacer este tipo de nudos. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo, ya hemos terminado esta linda y fácil pulsera, queda súper bonita. Pueden combinar los colores que ustedes prefieran, pueden hacerlo con la piedra de ojo turco que más les guste el color y va a quedar muy bonita. Pueden hacerla para ustedes, para regalar o incluso para vender si tienen un emprendimiento de accesorios. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.